Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Ok, muchachos, cerramos ya con este para darle chance al siguiente equipo. Entonces comentábamos, ejemplos de textos descriptivos, ya por ahí comentábamos las recetas, los manuales, mm, manuales, algunos instructivos que vendría siendo lo mismo de que de texto descriptivo como manual. Y también hablamos de los libros, El organigrama, profe. anatomía, un organigrama. Efectivamente, en un organigrama nos dice cómo está la estructura del organigrama, ¿sale? Inclusive alguna estadística. Las estadísticas también nos dice cómo ese comportamiento de, pues, de ciertos números o de ciertas situaciones. Esos son ejemplos de textos descriptivos, ¿sale? Ustedes deben de dominar las recetas, obviamente, porque ahí en las recetas, acuérdense que viene punto por punto el cómo se tiene que llevar a cabo. Y hasta te dicen, ¿no? Hasta te va diciendo, échale tantitos gramos de sal, échale tantos mililitros del aceite, déjalo que se cosa, retíralo, sacúdelo, cuélalo. Y bueno, los manuales ya hablábamos un poco de ello, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos, con el texto descriptivo? Ahora sí, a ver, díganme, quiénes fueron los integrantes del equipo? Edgar Benítez. ¿Quién más? Yulisa. César. Yulisa Veloz. Sí. Y César Iván. Veloz y César Iván. Ok, bueno, ahorita al finalizar les doy ya su calificación de la exposición. Vamos con el siguiente equipo. ¿Quién trae la narración? Nosotros, profe. Excelente. A ver, Manuel, vamos. Ya le dimos ahí compartir pantalla. Ahorita mi compañera Cassandra va a hacer la que comparte las diapositivas. Excelente. ¿Listo? Ya se puede empezar. Excelente. Adelante, comiencen. Yo desactivo mi camarita. Buenos días. Nosotros somos el segundo equipo. Nosotros le vamos a hablar sobre qué es la narrativa. Nuestro equipo está conformado por Diego, Cassandra y su servidor. Y yo daré la palabra a mi compañera Cassandra. Buenos días, perdón, problemas técnicos. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí, le estamos escuchando. ¿Ya ve que Ah, se siente bien feo que no le contesten a uno? no sé qué hice y pues ya me equivoqué y me salí y me volví a meter. Ah, ok, sí se escucha, sí se escucha. ¿Los demás Ah, bueno, compañeros sí están escuchando? pues creo que sí. Bueno, buenos días. El tema que les vamos a exponer es la narración. Es, es descripción oral o escrita a un acontecimiento real o ficticio, con el fin de entretener a la persona que está contigo o a la que está viendo.
las cosas. Puede ser un lector, puede ser un oyente. También la narración se puede considerar una forma de comunicación, ya que su objetivo es narrar o escribir una historia real o ficticia. Mm, Su estructura es situación inicial, es donde se presentan los personajes, el lugar y el momento en donde se empieza a desarrollar la historia. El conflicto es cuando empiezan a... Yo lo vi así como cuando estás leyendo un libro y al principio te empiezan a presentar los personajes. Y ahí ya cuando a lo mejor piensas que ya es súper aburrido el libro, y cuando menos sientes ya llegó en donde se pone bien bueno y empiezan los problemas. Y al último, al final de cuentas, siempre se resuelve lo que está pasando, pues a contra o a favor del protagonista. Bueno, le cedo la palabra a mi compañero, creo que es Diego o Carlos. Soy yo. Es Carlos. Bueno, yo daré la explicación de los elementos. Eh, los elementos son lo que compone los textos narrativos, que es, por ejemplo, el narrador, que es la persona que va explicando la historia, que va contando. Los personajes son los que forman prácticamente nuestra historia. Los hechos son las razones del porqué de nuestra historia o acontecimientos que van pasando. La trama es toda todo la historia, todo lo que ocurre, por ejemplo, las telenovelas que siempre pasan esto y aquello. Los diálogos son el intercambio de palabras que se van dando nuestros personajes a lo largo de la historia. Las descripciones, que es la explicación de, por ejemplo, de descripción de cómo son nuestros personajes, la explicación de lo que va pasando en X o Y parte de nuestra historia, para imaginar cómo está ocurriendo eso. Eh, bueno, los siguientes, los temas o subtemas de la narrativa, que viene siendo como la novela, que generalmente se escribe en prosa y narra la historia de uno o varios personajes. El cuento, que es puede ser hecho en acontecimientos verídicos o ficticios. Normalmente es corto. La epopeya es lo que se escribe en prosa, o sea, en versos largos, que cuentan la historia de personajes legendarios o heroicos y narran todas las hazañas que han hecho. Otro de los subtemas, bueno, los subtemas o los subgéneros, sí, perdón, subgéneros, creo, perdón, son la fábula, el mito, la leyenda, la crónica, el ensayo, la biografía y la autobiografía, ya que en cada uno de estos se va narrando la historia. Esto sería toda mi parte y yo le diría a mi compañero Diego que sigue. Gracias. Buenos días a todos. Yo les voy a explicar los géneros de la narrativa. Y bueno, pues empezamos con explicar bien lo que es la novela. La novela es una obra literaria escrita en prosa que narra una historia, ya sea compuesta por varios personajes y desarrollada ya sea en un lugar o varios espacios, lo que esto le da mayor complejidad. Eh, por ejemplo, el libro de los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y bueno, la narración es de mayor extensión a un cuento. Está compuesta por varios elementos. En este género de la narrativa, el desarrollo de los acontecimientos tiene un propósito de causar placer al lector. Por ello existen diversos tipos de novela que presentan historias tanto reales como ficticias. Bueno, el cuento es una narración de hechos verdaderos o ficticios que se caracteriza por ser breve.
y tiene pocos personajes y cumple con una finalidad lúdica o informativa. Allí, bueno, los cuentos van dirigidos, pues dependiendo de las edades. Antiguamente podemos decir que el cuento se narraba de forma oral. El cuento posee un argumento sencillo y poco complicado que busca bueno, que busca las relaciones emocionales en el lector para atrapar la atención del oyente. La epopeya es un relato épico antiguo que se caracteriza por estar escrito en prosa, eh, en versos largos, así decirlo. En estos textos narran historias heroicas, las virtudes de cuentos de personajes que han sido trascendentes en una cultura de un pueblo. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, no sé si alguien ha leído la Ilíada de Homero. También hay subgéneros de la narrativa. Estas composiciones literarias que forman parte de subgéneros de la literatura que se caracterizan por ser textos breves, redactados en prosa y abarcar diferentes contenidos. Esto ya puede ser la fábula, el mito, la leyenda, la crónica, una biografía, una autobiografía y un ensayo. Los géneros audiovisuales de la narrativa. La cinematografía es el arte de creación de imágenes en movimiento. Pues yo creo que muchos, pues sí conocemos lo que es una cinematografía. Esta secuencia es una secuencia de imágenes y sonidos que conforman una historia de la narrativa que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Las telenovelas, muchos las conocemos, que pasan en la televisión. Y pues la telenovela es un género narrativo también que presenta una historia que se desarrolla a través de varios capítulos y se caracteriza por exponer situaciones cotidianas de la sociedad y hacer uso del lenguaje coloquial. Y bueno, eso es todo. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta. A ver, chicos, preguntas, dudas, comentarios acerca de este género del narrativo. No me quiten las diapositivas, chicos, vamos a referir un poquito con ellas. ¿Me pueden regresar a la primera diapositiva, por favor? Ok, bueno. Ya lo detallaron sus compañeros y este es uno de los géneros más importantes de los que hay, de los modos discursivos más importantes que hay. ¿Por qué? Porque hablamos de la cuestión narrativa, ¿no? Y la narrativa la utilizamos en todo momento. Todo momento estamos nosotros narrando hechos, narrando acontecimientos, este, captando algunas situaciones que tenemos que comentar, ¿sale? Por aquí su compañera dice que es una descripción oral o escrita. Vamos a corregirla ahí, compañera, si quiere déle ahí donde dice habilitar edición para que le quede mejor, que si no, no la va a dejar corregir. A ver, las diapositivas otra vez. ¿Qué pasó? ¿Se quitaron? Sí, se quitaron, las puedo Ah, volver a compartir. ya. Ok, entonces comentábamos. El concepto de narrativa no tiene que ver mucho con la descripción, viene con el punto del relato. Entonces es un relato oral o escrito. ¿Sale? Cámbiale, en vez de descripción, póngale es un relato. ¿Sale? Sí va acompañado de la descripción. ¿Por qué? Porque para narrar necesitamos describir nuestro contexto. Necesitamos saber dónde se está llevando a cabo nuestra historia. Puede ser en una ciudad, puede ser en un salón de clases, en mi habitación. Acuérdense, por ejemplo, de la historia esta que leíamos de Prisa de Octavio Paz, que nos describía la situación de un tipo, pero al mismo tiempo narraba algo que probablemente iba a suceder. Entonces, ese es el concepto de narrativa, no es tanto una descripción, es un relato oral
o escrito de un acontecimiento real o ficticio con el fin de persuadir, entretener y bueno, hay muchos fines de la parte narrativa, ¿sale? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender, es un relato. También dice que la narrativa implica una forma de comunicación, ya sea oral, escrita, cuyo objetivo es la narración de una historia real o escrita, ¿sale? Es dar a conocer, el objetivo es dar a conocer una historia. Ya, si es real, si es ficticia, eso lo analizaremos más adelante. Entonces, el objetivo es dar a conocer una historia, ¿sale? Si le puede ahí, es el cuyo objetivo es dar a conocer una historia, ¿sale? Nosotros en qué momento utilizamos la narración, porque a lo mejor ustedes van a decir, bueno, nosotros no estamos estudiando literatura, ni queremos ser cineastas, ni queremos ser escritores de historias, pero sí utilizamos la narración en cierto punto cuando referimos acontecimientos. Cuando vamos a referir algún acontecimiento, ya sea que sucedió o que va a suceder, necesitamos comenzar a narrar una historia. Vamos a suponer, el día de hoy ustedes quieren presentar una queja a la coordinación y la coordinación les va a preguntar, ¿qué pasó? Y seguramente se los va a pedir por escrito. Entonces, en ese escrito es donde ustedes tienen que detallar el acontecimiento que ocurrió y que probablemente hoy les está afectando, ¿sale? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que utilizar este tipo de elementos narrativos. Lo van a narrar en pasado, obviamente, y van a tener que manifestar el día de hoy, siendo las tales horas, el profesor X ingresó con una actitud y empezamos a utilizar tanto modos descriptivos como modos de narrativos. Entró con una actitud fuerte, con una actitud X, donde al momento de referirse a tal compañera, lo hizo de una manera que parecía burlarse de ella y bueno, todo eso se va narrando y al mismo tiempo se va describiendo. Entonces, chicos, para que no se queden con la idea de que estamos hablando de un texto que tiene que ver con las bellas artes o que tiene más relación con la literatura. Ustedes también pueden hacer uso de ese texto al momento de reportar una bitácora, al momento de hacer un escrito, tendrán que utilizar este tipo de elementos. Y los utilizamos hasta en la vida diaria, ¿no? Cuando llegábamos llorando a casa y te preguntaban, ¿qué pasó? O el famoso, ¿cómo te fue? ¿Qué has hecho? Son elementos narrativos. ¿Dudas, preguntas con el concepto de narración? Ya va quedando más claro, ¿verdad? Vamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, compañera, por favor, la estructura. Ok, en la estructura, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Sí, efectivamente hay una situación inicial, un conflicto y una resolución del problema. A esta parte le llamamos planteamiento. ¿Vale? A la situación inicial la podemos conocer como un planteamiento. ¿Sale? Que pues donde dice su compañera, se presentan los personajes, el lugar, el momento en el que sucede la historia, hay un contexto, hay una historia, hay un año, todo eso lo conocemos como el planteamiento. ¿Vale? Revisen cualquier historia y todas las historias tienen un planteamiento. Aquí, en la segunda parte, lo podemos conocer. Hay dos elementos dentro de esta segunda parte. La primera parte la conocemos como desarrollo y hay otra parte que le llamamos clímax. Ahí va la diferencia. El desarrollo es precisamente cuando la historia que ya se planteó comienza poco a poco a desenvolverse. Poco a poco la historia comienza hasta que llega a un punto donde inicia un conflicto. ¿Sale? Entonces el desarrollo de la historia va desde que la historia comienza a trascender hasta que llega el conflicto. Y cuando el conflicto llega a su punto máximo, vamos a suponer una historia de batallas, una historia de guerreros, cuando la guerra va a iniciar y desde que la guerra inicia hasta donde termina la guerra, le llamamos el clímax.
¿Sale? Y lo explica muy bien su compañera, ¿no? Se rompe el equilibrio que le da la situación inicial por un problema que el protagonista debe afrontar. Entonces, cuando el problema está en todo su apogeo, se le llama clímax de la historia. ¿Sale? Entonces ya tenemos un planteamiento, un desarrollo, un clímax, y a esta parte le llamamos, ya, y lo pone bien acertadamente su compañera, el desenlace. ¿Qué es el desenlace? Cuando el conflicto se resuelve, ya sea a favor o en contra del protagonista, cuando la historia va terminando. ¿Vale, chicos? Esos son los 3 puntos que tenemos dentro de una narración, desde el planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Si volvemos al ejemplo del escrito, decíamos, hay una historia que relatar que llegó a un punto máximo y al final terminó cediendo a alguna situación. ¿Dudas, preguntas con estos puntos, chicos? Ojo, y hay que destacarlo. Y su compañero Diego fue el último que exponía los ejemplos. Esta sería como la estructura ideal, la parte que tenemos que entender como un inicio, un desarrollo, un desenlace. Pero también tenemos que entender que esto se puede mover. ¿Cuántas veces no hemos visto historias que inician en el desenlace? ¿Se han visto historias así, chicos? Ustedes que son tan peliculescos o que ven muchas series en Netflix o que veían novelas en televisión, ¿han visto historias que inician en la parte final? Sí. ¿Sí? ¿O han visto historias donde parten del clímax? ¿Nunca han visto una historia así? Así. Sí. Sí, a ver, Sí. ¿cuál historia parte del clímax? ¿La qué? ¿O Perdón. ¿Qué historia parte del clímax? Del conflicto y del conflicto se va hacia el desenlace o el planteamiento. Bueno, Son varias, profe. yo hace Hay tiempo unas leí películas. un libro. Hay un libro que se llama Rayuela, ¿A poco? que Ajá. tiene precisamente estas modalidades. Lo puedes leer desde el planteamiento hasta el desenlace, lo puedes leer desde el desenlace hasta el final, hasta el planteamiento, o desde el clímax hacia el planteamiento y el desenlace. ¿Sale? Hay una película, ustedes que son más cineastas, que se llama Amores Perros, y hay otra que se llama Babel. Inclusive hay una americana que se llama El Efecto Mariposa. Esas 3 películas inician desde el desarrollo. O sea, hay un clímax y a partir del clímax se desenvuelven otras historias. ¿Sale? Hay un punto de conflicto, hay un punto intermedio entre los protagonistas o el protagonista de la historia y ahí surgen otras historias. El efecto mariposa sí cuesta mucho trabajo entenderla porque creo que esa sí se va hacia el desenlace y hacia el final. ¿Han visto el efecto mariposa? Yo nada más por partes. Es que sí está complicada. Aparte que es pesada y larga, sí, sí es complicada de entenderla. Yo no la entendía la primera. Se las dejo de tarea si la quieren revisar. Se llama El Efecto Mariposa y sí tiene de repente estas atrocidades, ¿no? Y que se va hacia el final y se va hacia el principio. Pero ojo, es nada más para darles el ejemplo que la estructura de un texto narrativo no necesariamente debe iniciar con el planteamiento. Cambiamos a la siguiente diapositiva, compañera. Borro esto. Y bueno, estos son los elementos de la narrativa, ¿no? Cuando hay narradores, hay personajes, hay hechos, hay trama, hay diálogos y hay descripciones. Mientras existan los personajes, ahí le faltó el contexto nada más, compañeros. Faltó un contexto, un espacio. Mientras existan los personajes, los hechos y un contexto, el contexto tiene que ver con el lugar donde suceden las cosas, ya estamos hablando de un texto narrativo, ya estamos hablando de una narración, ¿sale? Entonces hay mucho cuidado, con esos 3 elementos que estén ahí incluidos, ya estamos hablando de una narración, ¿sale? Entonces con que existan personajes, que existan hechos y exista un contexto, ya estamos hablando de una narración.
¿Sale? Ahora sí, la siguiente diapositiva, compañera. Muy bien, ya le puse ahí un cuadrito que hable de contexto. Y bueno, estos son algunos géneros. ¿Puede poner la diapositiva? Hay una diapositiva donde hablaba de más tipos. Creo que en esa, los subgéneros. Hablaban un poco de los subgéneros. Ok. Tenemos que entender como fábula, porque sí, efectivamente se cuenta una historia, hay un mito, hay una leyenda, la crónica, las novelas también forman parte de los textos narrativos. Las crónicas, agréguenle por ahí crónicas y si quiere ponerle una diagonal y póngale las noticias. Las noticias también son hechos narrativos, solamente que las noticias no siguen la estructura ideal, chicos. No cuentan la estructura desde el inicio hacia el final. Las noticias nos hablan desde un final hasta el inicio. Pero ahí está la crónica, Cassandra. No más ponle novelas. Nada más póngale noticias. Noticias. A un lado de crónica, póngale noticias. Una crónica sí va de manera cronológica, por eso se llama crónica, ¿sale? Pero una noticia sí inicia por el final. ¿Qué pasó, Edgar? Ahí no podría entrar las canciones, profe. Si nos cuentan una historia, sí. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el nombre de una canción, de esas que a todo el mundo les gusta, de Ricardo Arjona, la historia del taxi. ¿La han escuchado? Sí. Eso. Ah, ok, pues ahí hay una narración. También, acuérdense que en unas canciones hay historias, sobre todo los narcocorridos que tanto les gusta a ustedes. Sí hay gente que les También la de gusta. Tlatelolco 68. ¿Cuál? Tlatelolco 68, de Lead and Tlate- Roll. Tlatelolco 68 también existe ahí una narración. Ojo, hay otro tipo de narración y ustedes no la toman aquí en cuenta. Ahorita me acordé ahorita que hablan de Tlatelolco 68. Se llaman las narraciones históricas. ¿Qué hay en las narraciones históricas? Pues son hechos del pasado. ¿Sale? Todos los libros que tienen que ver con que nos relatan la historia de México, la historia universal, hay narraciones históricas. ¿Sale? Entonces, la narración histórica son hechos que hay en el pasado. Entonces, ya tenemos por allá las noticias, la crónica, los reportajes. Bueno, más adelante vamos a hablar de los reportajes, pero las narraciones históricas. El ensayo, pero póngale ensayo narrativo, porque el ensayo también forma parte de la narración, pero sí tenemos que ser bien específicos con que tiene que ser un ensayo narrativo. Y es un ensayo, ¿qué es un ensayo narrativo? Una historia que parte desde la perspectiva de un sujeto. ¿Han leído, por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago? ¿Nadie de ustedes ha leído ese? Para estos tiempos les recomiendo que lean el ensayo sobre la ceguera. Habla también acerca de algo parecido que sucede aquí en la sociedad. De hecho, muchos lo han relacionado, la pandemia con el ensayo sobre la ceguera. Y bueno, las biografías y las autobiografías también forman parte de las narraciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chicos, con los tipos de narraciones? Porque finalmente estos son tipos de narraciones, tanto las literarias como las no literarias, que vendría siendo las noticias, la crónica, las narraciones históricas, no necesariamente son literarias. Cuando hablamos de literatura, acuérdense que hablamos de elementos estilísticos como metáforas, ficciones, hechos con exageración. Miren, muchachos, se supone que las noticias tendrían que partir de la objetividad, narrarnos los hechos tal y como son, tal y como se presentan, pero pareciera que las noticias son literarias. ¿Y por qué decimos que pareciera que las noticias son literarias? Porque nos cuentan, una misma noticia puede tener 20,000 versiones. Si ustedes agarran un periódico y revisan la misma noticia, se dan cuenta que tiene muchas versiones. Y es que alguno te puede decir trágico accidente, otro te puede decir fatal accidente y otro te puede decir accidente. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, podemos partir muchísimas versiones de una sola noticia. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos?
Ninguna, excelente. Vámonos con la última diapositiva, compañera, los géneros audiovisuales de la narrativa. Y bueno, pues esta ya nomás tiene que ver, esta me gustó porque tiene que ver un poco ya de la relación que hacen los hechos, lo que escriben ustedes, cuando lo traducen a una parte audiovisual, que vendría siendo la cinematografía, que son las películas, las telenovelas, y actualmente le pudieron haber puesto por ahí las famosas series, ¿sale? Las famosas series que nos cuentan hechos narrativos. Esto, muchachos, es nada más cómo de la narrativa, de lo escrito, se va al audiovisual, que lo veíamos a principio del cuatrimestre, cuando hablábamos del asunto de la observación. ¿Sale? En la observación decíamos, cómo vemos lo que está en el papel pasa a la imaginación. ¿Vale? Ahí es donde entra esta parte de la observación de las habilidades de lectura que hemos estado revisando. Pregunta del millón, muchachos. Y esto va para los dos equipos que pusieron hoy. ¿Qué relación hay entonces entre la descripción y la narración? Las dos van ligadas. Ajá, ¿de qué manera podemos ligar una descripción y una narración? Porque en la Eh, narración describes los personajes o el lugar. En la descripción. Ajá, sí. Ajá, ok. Una es oral, profe, y una es oral, ¿se podría decir? No, las dos pueden ser escritas y orales, ¿eh? O sea, las dos pueden ser de las dos formas. Aquí la idea es la que dice Cassandra. O sea, tenemos una narración, pero para que se lleve a cabo esta narración, tenemos que ser bien específicos acerca de los elementos que juegan en la narración. Si hablamos de, por ejemplo, de un niño que va a desarrollar una historia en cierto lugar, tenemos que describir el lugar y al niño. Y posteriormente relatar cuáles fueron las acciones que jugaba el niño o hacía el niño en ese lugar. Entonces, es ahí donde tenemos ya una relación. Hay una relación entre descripción y narración. Si se dan cuenta, ya la narración ya cuenta con una estructura sólida. Ya es un modo discursivo que completo. Y la descripción no es un modo discursivo completo. Las recetas no tienen una introducción, o sí tienen una introducción, muchachos. O un planteamiento. A ver, chicos, ¿hay un planteamiento, hay una introducción por parte de las recetas? Yo digo que sí, ¿no? Para elaborar una receta tiene que tener una introducción. ¿Sí? Que generalmente se cumple con todo eso. Sí, profe, yo digo que sí. En algunos casos, no necesariamente. Hay recetas donde solamente te viene el título y luego te pone los ingredientes y posteriormente te pone el modo de preparación, que serían como que los 3 elementos de una receta. Y en algunas recetas sí te ponen así como que el día de hoy, o esta receta te podrá servir cuando tengas una fiesta o para tiempos de calor o para tiempos de frío, pero no necesariamente vienen las recetas con una pequeña introducción acerca de lo que se va a cocinar. El ideal es que sí, el ideal es que sí, pero hay recetarios que nada más viene título, ingredientes y modo de preparación. Obsérvenlos, chequenlos y verán, muchachos. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos, con estos dos modos que revisamos el día de hoy? No, no, profe. ninguna. Excelente. Si quieren, si gusta, ya deje de compartir la pantalla, compañera. Muchas gracias. Luego nos pasan las diapositivas para que las tengan ahí a la mano. ¿No se ha quitado? No, no se ha quitado. Ya escucharon hasta música.
estoy solita y siento feo estar solita. 10 de 10. Hay quienes en estos momentos quieren estar solos y hay quienes en estos momentos quieren estar acompañados. Es de repente difícil de entender esto. Ok, muchachos. Bueno, ya son las 10. Vamos con esta parte. Ok. Esta no es suya. Aquí está. Ok. Primer equipo que fue el equipo de Edgar, Yulisa y César, ¿verdad? Sí, profe. Ok, fueron puntuales, sí hubo puntualidad, utilizaron el tiempo adecuado, participó todo el equipo, sí encendieron las cámaras, organización y formalidad. Todos esos puntos estuvieron correctos, nada más por ahí su compañera Yulisa no nos quiso mostrar su rostro, ahí nada más se veía así como una persona anónima. Hay que darle más formalidad a eso, Yulisa. No me veía, cuando yo estaba ahí no me veía, o sea, no veía O sea, yo mi cámara y yo pensé que estaba bien. ok, se está, Por eso le pregunté si me ve, dijo, sí, sí no, la pues sí, veo. sí la veíamos, yo sí la vi, su cuerpo, pero ya Pero no, me hubiera dicho que ya no alcancé a ver su rostro, ¿sale? Pero está utilizando su celular me hubiera está utilizando su celular o una computadora. no, estoy usando una tablet. Una tablet, a lo mejor quizá después, que es que aquí con la computadora nos permite visualizarnos a los que tenemos la cámara encendida. No, yo no me veía, o sea, me aparecían las diapositivas y me aparecía su cara en el cuadrito chiquito. Ok, Yo no bueno. me veía. Mostrar dominio del tema, si lo mostraron. Aquí la situación es, y nos está fallando mucho eso, procurar la atención de los compañeros, ¿sale? No han establecido alguna dinámica donde los demás compañeros participen o se involucren en el contenido o en la dinámica de la exposición, ¿sale? Probablemente faltó alguna dinámica donde, a ver, vamos a utilizar estas palabras y armar una descripción. O a ver, tú, fulanito, ¿qué entendiste de esto? Tú, perenganito, ¿sí me estás escuchando? Hemos tenido problemas con eso. A Cassandra le pasó ahorita, ¿no? ¿Sí me escuchan, compañeros? Y nadie contesta. Yo le digo, para que vean luego lo que se siente de que uno está hablando y de repente creemos que están ustedes ahí atrás y no nos contestan. Si utilizan vocabulario acorde, también las diapositivas, no hubo ningún problema. Y todo muestra muy bien, ¿sale? Pues nada más ahí esta parte, chicos, de la atención con los compañeros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. Excelente. El otro equipo, ¿quiénes son los integrantes? Es Diego Altamirano Rodríguez, Ok, a ver, Altamirano, Diego, y Sánchez Manuel Sánchez Manuel, y y Segura Cassandra. Segura Cassandra. ¿Sale? Ok, pues igual. Ahorita una pena. González. Segura González. No, rico. Ok, lo mismo, ¿no? Sí usaron el participación del equipo, se activaron sus habilidades, formalitos, menos de la cintura hacia arriba, no, bueno, con sus compañeros, ¿saben? No, aquí en la otra vez están las diapositivas, sobre todo en la diapositiva de la que el corregir de planteamiento, por ahí hay unas letras volando, ¿sí las revisaron? ¿Las vieron? Sí, pero es que ya no se puede juntar, no sé, Ya, como ya no sé que qué. el- Sí, es que salieron. como las diapositivas, bueno, descargué las diapositivas en inglés, Ujú. pues como que destanteaban ahí en el español y pues por eso no se podían juntar bien. Sí, yo les recomiendo, chicos, ahorita que ya tienen su cuenta institucional de Microsoft, la que les está asignando la institución, con esa cuenta pueden